Damos inicio al curso de idioma español. Aperturamos la guía de estudio número 2. Para esta guía de estudio, pues vamos a estar comprendiendo algunos términos y conceptos nuevos. Bueno, que si bien es cierto, los involucramos en nuestra vida cotidiana, pero vamos a comprender el enfoque de cada uno de ellos. Y vamos a estar hablando de qué es la lengua, el habla y qué es la norma. Creo que, bueno, vamos a ir a el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista conceptual, sabemos que el lenguaje, dice, el lenguaje es considerado una capacidad únicamente humana que permite que las personas se comuniquen entre sí. Sabemos que existen diferentes tipos de lenguajes o idiomas que permiten entonces la interacción entre los individuos. Consideremos que todo depende del tipo de idioma y las características tanto gramaticales, ¿verdad?, que estructuran a estos. Las regiones, la cultura y que son una serie de factores. Pero aquí vemos que el lenguaje entonces es la capacidad humana, es decir, que únicamente el ser humano se puede comunicar a través del lenguaje. Dice, el lenguaje permite entonces la interacción o que las personas se comuniquen unos entre otros. Dice, sin embargo, al referirse al lenguaje, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos principales. Entonces vamos a ver de qué aspectos habla. Y el primer aspecto al cual hace referencia es a la lengua. Y vamos a conocer entonces qué es la lengua. Y dice, la lengua o idioma es un sistema de signos combinados según ciertas reglas compartidas por una comunidad de hablantes. ¿Vea? Usted sabe, en Guatemala existen 4 culturas. De las 4 culturas tenemos a los chincas, garífunas, mestizos o ladinos y el área maya. En el área maya encontramos 22 grupos étnicos en Guatemala. Cada grupo étnico posee su idioma, por lo tanto en Guatemala decimos que hay 25 lenguas o idiomas. Para evitar términos de racismo y discriminación, vamos a utilizar el término de idioma. Entonces, en Guatemala existen 25 idiomas. Ahora bien, dice, el idioma es un sistema de signos combinados según ciertas reglas compartidas por una comunidad de hablantes. Entonces, el idioma permite entonces comunicarse en ciertas áreas geográficas y pues, por ejemplo, si hablamos a nivel, por ejemplo, coloquemos a los países de América del Norte y Centroamérica. Sabemos que en la mayoría de países centroamericanos el idioma español es el predominante, pero si hablamos, por ejemplo, de países del norte, vamos a empezar en algunas zonas de México, pues empieza a hablar el inglés. De hecho, el inglés pues ya es un idioma que está casi a nivel mundial. Vamos más arriba, qué sé yo, Canadá, Estados Unidos, el idioma inglés es el que permite entonces la comunicación. Ahora bien, cada idioma tiene reglas específicas en cuanto a su gramática, en cuanto a lo que es el habla. Ya vamos a ver estos puntos. Entonces, el idioma, una vez más, el idioma dice que es un sistema de signos combinados según ciertas reglas compartidas. Dice, los signos fundamentales de la lengua o del idioma son los enunciados, las palabras y los elementos que componen a estas últimas. Vea, la lengua entonces dice, eh, está compuesta por enunciados, palabras y elementos que componen a estas últimas. Entonces, en conclusión, decimos que el idioma es aquel que identifica a una zona o a una región y obviamente a sus habitantes, ¿verdad? Claro que el idioma va a tener, según el tipo de idioma, va a tener ciertas reglas desde el punto de vista gramatical, así como desde el punto de vista del habla, ¿verdad? Y ahora vamos a conocer qué es el habla. El siguiente elemento entonces es el habla. Dice, cuando los hablantes utilizan una lengua o idioma, ya vimos anteriormente, para comunicarse realizan un acto del habla. Esto se refiere a la manera concreta como las personas usan la lengua. La lengua es un modelo común, por ejemplo, en Hispanoamérica se comparte un código, la lengua española. El habla, en cambio, es el uso que los individuos hacen de una lengua de acuerdo con su procedencia, educación, edad, temperamento, entre otros elementos. Ahora bien,
El idioma entonces ya dijimos que es el que identifica a una zona, a una región y a sus habitantes. Ahora, el idioma está compuesto por reglas gramaticales y esas reglas gramaticales obviamente las llevamos al habla. El habla, en otras palabras, es la manera de expresarse verbalmente, pero consideremos de que hay diferentes escenarios, dependiendo el contexto, dependiendo con quién yo estoy, pues así va a ser mi habla, es decir, que la forma de pronunciación, y aquí van a influir muchos factores, tal es el caso de la procedencia, la educación, la edad, el temperamento, entre otros. Por ejemplo, si usted escucha hablar a un niño de 3 años, pues usted se va a dar cuenta que obviamente no va a utilizar palabras pues tan estructurales o palabras con un sentido o una definición bastante compleja, definitivamente no. En algunos casos hay niños que sí lo hacen, pero porque ellos escuchan en su entorno, que si yo, papá, mamá, utilizan cierta forma de expresión que le llamamos habla, y entonces el niño va adaptándose a. Entonces es extraño ver eso, pero como acá dice que para el habla influye la procedencia, la educación, la edad, el temperamento, entre otros factores, pues aquí tenemos un claro ejemplo. Ahora bien, si comparamos a un niño, vamos a poner el mismo ejemplo del niño. Si comparamos a un niño en donde papá y mamá son docentes, obviamente el niño va a tener una forma de expresión que le conocemos como habla. Se va a saber desenvolver mejor, va a utilizar mejor sus ideas, las va a plantear o las va a dar a conocer de manera bien estructurada. No lo hago con el afán de menoscabar o menospreciar, sino que el punto es que entendamos. Ahora, comparemos a este niño en donde papá y mamá son docentes. Ahora vayamos al área, a un área o pongamos como ejemplo a otro niño en donde papá y mamá no saben leer y ni escribir. Entonces aquí va a influir mucho su entorno, va a influir mucho de dónde viene, va a influir mucho el nivel de educación. Entonces tenemos que comprender que hay niveles, hay distintos niveles de habla. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas pues bastante preparadas, ¿verdad? Bastante profesionales. Y pues usted dice, no, pues se expresa demasiado bien, ¿verdad? O sea, tienen un habla bien estructurada, pues son muy sofisticados para hablar y entonces usted dice, no, hay una distinción. De repente el que le está hablando pues es un abogado, es un licenciado, es un notario. Obviamente usted va a escuchar que va a utilizar terminología legal, va a ser bastante concreto en sus palabras, entonces, y obviamente también va a influir la edad, ¿verdad? Porque estamos hablando de un abogado ya de años, hablemos de una persona de unos 40 años, definitivamente su edad, su nivel de educación, de dónde viene, muchos factores van a influir para que esta persona sepa expresarse de mejor manera. Entonces, el habla, en otras palabras, entonces, hay un idioma y ese idioma es dado a conocer a través del habla, pero muchas veces en el habla influye la procedencia, la educación, la edad, el temperamento y otros factores. Dice, en un sentido más general, se llama también habla a la manera peculiar de expresarse que tiene un determinado grupo de hablantes. Así, hablan de distinto modo. Los españoles y los guatemaltecos, los jóvenes y los adultos, los niños y los adolescentes, los médicos y los ingenieros y así sucesivamente. Es decir, que va a influir mucho nuestro género, nuestra edad, nuestra condición o nuestro nivel académico, nuestro entorno, en fin, van a influir muchos factores para que la manera de habla, pues obviamente sea diferente entre unos y otros. Aunque todos hablemos el idioma español, entonces, el habla va a ser la manera de dar a conocer ese idioma, pero ya vimos que influyen muchos factores. Ahora, ¿cuál es su habla? Yo sé que usted tiene un nivel, usted se puede evaluar. Bueno, mi nivel es un nivel bajo, un nivel medio, un nivel superior. Creo que dicen por ahí pues que entre más
hábito de lectura nosotros vamos generando, pues más tenemos la capacidad de desenvolvimiento. Entonces creo que si queremos mejorar nuestra habla y empezar a expresarnos de mejor manera, pues entonces vayámonos a la lectura. Si hay alguna palabra que desconocemos en cuanto a su significado, entonces nosotros busquémoslo en el diccionario y con ello estaremos ampliando un poquito para ir subiendo de nivel en cuanto a nuestra habla. La norma. Entre la lengua, el modelo y el habla, su realización, hay una tercera realidad, que es la norma, que es el conjunto de reglas que señalan lo que se considera correcto o no en el uso de la lengua o el idioma. Entonces, mire, pues, el idioma dice el modelo, es decir, que el idioma, en este caso el español, tiene reglas gramaticales. Obviamente, esas reglas gramaticales no se pueden romper. Por ejemplo, si usted escribe ahí con H, usted está diciendo ahí de ubicación. Pero si usted dice allí con doble L o escribe allí con doble L, está indicando un lugar. Entonces, tenemos que considerar que hay algunas reglas gramaticales. Por ejemplo, si usted escribe hay sin H, es una expresión, es una exclamación, puede ser de admiración, de dolor o qué sé yo, hay, pero si la escribe con H, ese hay ya tiene otro significado. Entonces tenemos que comprender que la norma es eso, la norma nos indica la manera correcta de lo que son las reglas gramaticales y esta forma o esta manera o estas reglas que nos señalan las normas nos permiten entonces conocer lo correcto en cuanto a el uso del idioma y en algunos casos pues va a ir eliminando aquello que es incorrecto, ¿verdad? Entonces la norma es la manera en que está establecido que el idioma se debe dar a conocer. Dice, en una comunidad esas reglas son definidas por el uso, la tradición y la influencia de los académicos y escritores. Las academias de la lengua realizan la labor de descubrir, esas normas que se ha marcado el uso. En el caso del español, el ente regulador encargado es la Real Academia Española de la Lengua. En el caso del idioma maya cachiquel es la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Entonces, yo creo que para quienes dominan un idioma materno, háblese, bueno, aquí está poniendo como ejemplo el cachiquel, pues ustedes saben que hay ciertas reglas gramaticales en cuanto a su estructura y pronunciación y a eso se refiere, ¿verdad? Las normas van a ser aquellas reglas que nos van a dar a conocer la manera correcta, tanto de hablar como de escribir los distintos idiomas. Así que hoy aprendimos qué es un idioma, qué es el habla y qué es una norma. Con esto concluimos la clase del día de hoy. Recuerden que estamos viendo la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de idioma español.